Buenos días, Miss Ángela Ponce. Soy Cristel Morita Trujillo Caicedo y voy a dar lectura a la página 118 hasta la 120 con el título de La tragedia griega. Orígenes de la tragedia griega. El nacimiento de la tragedia está asociado al culto que se ofrecía en la antigüedad al dios Dionisio. En sus primeros tiempos, las representaciones tenían una función ritual, pero evolucionaron hasta convertirse en tiempos de Pericles, siglo V a.C. en un importante acontecimiento en la vida pública ateniense. Entre los antecedores del periodo de esplendor de la llamada tragedia ática puede mencionarse a Thespis, quien en el siglo VI a.C. introdujo un primer atisbo de diálogo dramático al independizar la figura de Corifeo, jefe de coro, de Tepsis. Lamentablemente, no se conserva ninguna obra. Estructura y características. Fue Aristóteles quien sistematizó en su obra poética sus impresiones sobre la tragedia. Una tragedia se compone en las siguientes partes. Prólogo. Aquí se informa sobre la época en la que transcurren los acontecimientos y la trayectoria del héroe. En él no interviene el coro. Paro 2. Entra de los coros, se hacen cantos y bailes. Episodios. Es el centro del drama, se compone de hasta 5 episodios donde los personajes dialogan entre ellos o con el coro. Estácimo. Segunda entrada del coro. Aquí los personajes cantan, sin bailar, las valoraciones de índole religiosa o filosófica del autor. Éxodo. Es el momento conclusivo de la tragedia. El héroe es castigado por los dioses. Aquí interviene el coro, o corifeo. Se expone el sentido moral de la obra. Otra importante contribución aristotélica para la comprensión de la tragedia son las unidades de acción, tiempo y lugar. Unidad de acción. Se encuentra en una sola acción a la que se debe contribuir cada una de las escenas o episodios. Unidad de tiempo. Ocurre en el lapso de un día. Unidad de lugar. La tragedia no debe mudar de locación. Los grandes trágicos griegos. En el siglo V a.C., tras la victoria en la guerra médica, la cultura griega, con núcleo de Atenas, vivió un periodo de gran desarrollo del pensamiento y la arte. Entre las manifestaciones artísticas que se promovieron con mayor fervor en la polis ateniense estuvo el teatro, en particular la tragedia. Para los ciudadanos atenienses, asistir a una representación formaba parte de su educación cívico-religiosa y era un factor de cohesión de la identidad helénica, de manera que para ello se destinaba un presupuesto público y se concentraban las representaciones en el mes de marzo, durante las grandes fiestas dionisíacas. Los dramaturgos, por su parte, eran convocados a participar anualmente en concursos dramáticos, los cuales, con el paso del tiempo, asegurarían la gloria a una tríada de autores que hoy son exponentes de la tragedia clásica: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Los principales temas de la obra provenían de Homero, la mitología griega y la propia tradición histórica. Esquilo, padre de la tragedia griega. A Esquilo, considerado el padre de la tragedia, se debe un notable salto de calidad en el desarrollo de este género, autor de unas 80 piezas. Solo han llegado a nosotros 7, entre las que se destacan famosas trilogías: Oristiada, 458 a.C., integrada por las obras Agamenón, las Coefaras y la Euménides, con las que ganan unos tantos premios en los certámenes teatrales. Las otras 4 obras son Los persas, Los 7 contra Tebas, Las suplicantes y Prometeos encadenado. Innovaciones formales como el establecimiento de una trilogía de obras relacionadas entre sí.
y cuya duración no podía extender de un día, o la presencia de un segundo acto que aporta a la intensificación de conflicto dramático, otorgaron mayor solidez a la estructura de tragedia y abrieron las puertas a transformaciones posteriores. Argumento de la Orestiada. Agamenón, rey de Argos, regresa de la guerra de Troya después de 10 años. Su esposa Clitemnestra había mantenido una relación adúltera con Egisto, quien deseaba ser rey. Clitemnestra mata a Agamenón como venganza por el sacrificio de su hija Ifigenia, que ofreció a Agamenón a los dioses antes de partir a la guerra. En el funeral del rey, otra hija, Electra, reconoce a su hermano Orestes, que había sido desterrado, y planean la venganza. Orestes asesina a Egisto y a su madre. Esta convoca a las furias oerinas, que lo atormentarán hasta que sea llevado a juicio ante el tribunal de atenienses, con la ayuda de Apolo y Atenas. Orestes es absuelto. Las Erinas deja de perseguirlo y se convierte en Euménides, protectoras de Atenas. Sófocles, la llegada de un genio. Sófocles es el autor más representativo de la tragedia ática. Escribió más de 120 obras y obtuvo el primer premio de 25 ocasiones. Su primer triunfo, a los 21 años, fue ante el invicto Esquilo. Reconocido por su exquisito equilibrio compositivo, Sófocles no solo rompió con la tradición de la trilogía interrelacionada, sino que, entre sus numerosas reformas, introdujo un tercer acto, lo cual enriqueció las posibilidades dramáticas de los personajes por encima del marcado protagonismo que había tenido el coro hasta ese momento. Su original empleo de monólogo posibilitó la profundización del desarrollo psicológico de los personajes, lo que, unido a la hondura humana de sus temas, lo identifica como uno de los autores más significativos del teatro universal, auténticamente preocupado por el sentido de hombre en el mundo. Este rasgo anterior, orientado hacia una mayor identificación de autorio con el conflicto interno del personaje, contribuye a que pueda realizarse la catarsis. De sus obras solo se conservan 7. Edipo, rey, fue considerado, según Aristóteles, el modelo por excelencia de la tragedia. Las otras obras que se conservan son Áyax, Antígona, Electra, las Tranquilias, Filoctetes y Edipo de Colono. La condición humana de Edipo rey. El tema de la inexorabilidad del destino, lo que los griegos llaman la moira, revela toda su fuerza en esta estrategia de Sófocles. Argumento. El oráculo había predicho a Layo, rey de Tebas, que un hijo varón lo mataría y luego desposaría a su madre Yocasta. Al nacer el niño, lo entregaron a un pastor con la orden de abandonarlo en la montaña, pero el hombre se apiadó de él, y finalmente Edipo fue entregado al rey de Corinto, quien lo crió como hijo suyo. De adulto, Edipo, sin saberlo, mató a su padre en un cruce de camino y venció a las terribles esfinges que asolaban a Tebas. Al resolver su acertijo, en Tebas lo nombraron rey y desposó a Yocasta, sin saber que era su madre. Pero el dios de Apolo devastó la ciudad de Tebas con una gran epidemia de peste. Para purificar la ciudad, deberían ser expulsados o muerto el asesino de Layo. Al conocerse el origen de Edipo, Yocasta se suicida y el rey decide asumir el castigo impuesto por él y los dioses. Se ciega y es desterrado de Tebas. La ironía trágica. Un recurso clave de la tragedia es la llamada ironía trágica.
según la cual los otros personajes y los espectadores son conscientes de la desgracia de Edipo, mientras la ignorancia del protagonista le hace desear su propio mal. El karma de Edipo consiste en que, al aumentar su conocimiento, se acerca cada vez más a su condena, por lo que al final decide quitarse la vista y desterrarse de la ciudad como un autocastigo. Gracias, Miss. Este ha sido mi lectura.